En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando. Hola, muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, depende del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Diana Zamora y hago parte del equipo de Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa. Hoy damos la bienvenida a un autor colombiano en esta feria virtual de autores que se está celebrando en Madrid, España, la cual nos enorgullece porque es un evento literario de gran magnitud y además estamos celebrando nuestro tercer aniversario. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Hernando Barros Redondo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diana, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en este espacio, cadena tan chévere. Para los que no me conocen, Hernando Barros, escritor, poeta, cronista del Caribe colombiano. Un placer estar con ustedes este momento. Claro que sí, no sabemos, hay las personas que nos van a ver en diferido, en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes, y los invitamos a unirse a esta feria virtual de autores y presencial en Madrid, España, en toda la calle de las Letras, junto con la colaboración de Librería Códice, Feria de Madrid y Escritores Sin Fronteras, además el cubrimiento de la revista Visión Latina, Conexión Sin Fronteras. Bueno, esta tarde vamos a hablar de una obra muy, muy reconocida, muy especial, que ha dado mucho de qué hablar. Y tenemos aquí al autor en vivo y en directo y a todo color para que nos amplíe más sobre esta magnífica, maravillosa obra que yo tuve la oportunidad de leer y tener de cerca. Inclusive aquí la tengo. Aquí está, Camino a la América. Pero antes, el público, nuestros queridos oyentes, quieren conocer un poco más de ti. ¿Quién eres, Hernando Barros Redondo? Ya dijiste que eres del Caribe, de Barranquilla. ¿Y qué más nos quieres contar acerca de ti? Bueno, sí, como lo dije, soy un escritor del Caribe colombiano, nací en Barranquilla. Nací por azares del destino en Barranquilla realmente, porque particularmente nací en una época en la que los pelados se morían en mi pueblo, entonces las señoras tenían que ir a dar a luz a las ciudades principales. Entonces mi mamá me fue a tener a mí allá a Barranquilla. Entonces yo nací un 31 de mayo, domingo, día de elecciones, digo lunes, después de elecciones, precisamente como las que se vienen en estos días. Y para esas elecciones ganó Belisario Betancur, Así es. conservador. Sí, entonces mi abuelo pretendía ponerme a mí Belisario. No, 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 pero no. Mi papá, perdón, porque mi papá era godo y mi abuelo era masón liberal. Entonces yo me crié en Fundación y Aracataca. Entre Fundación y Aracataca, como todos saben, Aracataca es la tierra de García Márquez y es un territorio que está cundido de mucha magia, de mucho misticismo, de muchas cosas, ¿sabes? Porque el realismo mágico no solamente es una corriente literaria, el realismo mágico es algo que existe, que vive, que se siente, que está en todas partes y no solamente en los pueblos del Caribe, el realismo mágico existe en todas partes. Lo que pasa es que en los pueblos se siente más porque la gente de los pueblos es más creyente en ciertas cosas. Un momentico que se me apagó aquí esta vaina. Ya, la gente del Caribe, la gente de los pueblos es más creyente, la gente de las ciudades ya no tiene tiempo para creer en espantos o para creer en esas cosas. La gente de los pueblos, en cambio, sí. Por eso es que
el realismo mágico siempre se asocia a pueblos, pero el realismo mágico existe. Entonces yo crecí entre ese cuento, en un pueblo convulsionado, revuelto por la violencia, revuelto por muchas cosas, que todo formó parte de lo que es mi obra, dentro de la desigualdad, el olvido estatal, el bullying, muchas vainas que forjan lo que es la obra de Hernando Barros, de la cual estaremos hablando ahora en un rato, pero realmente soy escritor, soy poeta, me gusta mucho la poesía, me gusta la escritura. Aparte de todo, soy tecnólogo en sistemas, entonces me dedico mucho al manejo de los sistemas, soy muy hábil en toda esa. Entonces todo eso forma parte y forma como una sinapsis, una cosa así que me ayuda. Entonces ahí vamos moviendo el barco de todas las formas. Así es. Sí, aquí tengo que has construido una voz propia donde la poesía, la narrativa y la sátira se entrelazan con una mirada crítica sobre la realidad latinoamericana. Esta obra, o bueno, sus obras se distinguen por una estética que combina la crudeza social con el humor popular y por una sensibilidad profundamente arraigada en la memoria cultural del Caribe. En el libro, la obra Camino a la América, ahí tiene varias, pero las voy a nombrar. Está Entre Letras, Ibarro, Suspiros del Caribe, Verso Poético, con tinta caribeña. Títulos que exploran la identidad, la nostalgia y las tensiones sociales desde una perspectiva íntima y colectiva. También has participado en varias antologías. También has escrito varios libros de poesía, has ganado por ahí un concurso con nosotros también en el segundo lugar de poesía y felicitaciones. Y todo su universo Muchas creativo también gracias. abarca la narrativa breve con el cuento. La penumbra de Jacinto y la literatura infantil es inspirada en la tradición oral del Caribe colombiano, donde reivindica la imaginación como herramienta de identidad y resistencia cultural. Ha desarrollado proyectos radiales como Nube Amarilla, dedicado a visibilizar tantos talentos emergentes y voces del silencio. Bueno, estás participando y has participado en ferias virtuales del libro con alcance internacional como es esta, como son Italia, Australia, Colombia y ahora en Madrid. También te gusta escribir cuentos infantiles, ¿es cierto? Y bueno, esta obra vamos a hablar precisamente de Camino a la América. Cuéntanos cómo surgió este proyecto literario y el título, pues nos llama mucho la atención. También cómo fue inspirado este título. Bueno, Camino a la América realmente no nació de ninguna parte. Resulta y pasa que yo me quedé sin trabajo, o sea, tuve un periodo de cese entre el cual yo renuncié. Yo me dediqué por más de 10 años a ser técnico de peajes. Ujú. Entonces yo recorrí muchas partes de Colombia trabajando en peajes y eso también le dio bastante material a mi literatura porque el poder recorrer diferentes regiones como el Caribe, el eje cafetero, el altiplano cundiboyacense, Santanderes, el Turbo Antioquia, todo eso me permitió conocer muchas historias de mucha gente. Entonces yo estaba en un tiempo en el que había renunciado en el Quindío, yo estaba en Calarcá, Quindío, estaba renunciando y me venía para acá, para Pacho, Cundinamarca. Ujú. Entonces estuve quieto como un mes y medio. Entonces alguien por allá apareció con un librito, un escritor apareció con un librito, entonces comenzó a restregármelo en la cara, ya como a decirme, hey, mira, yo soy mejor que tú, esta vaina es mejor que tú, y eso que tú escribes nada, y yo, todo bien ya, todo bien, yo no le paré bola, como que me achicopalé y dije, ah. Entonces me dijo mi esposa, pero ven acá, si tú escribes mejor. Mi esposa leyó el libro y me dijo, no, pero si esta vaina no tiene nada, o sea, la penumbra de Jacinto, que es un solo cuento, se lleva por delante a todo ese librucho. Siéntate a escribir, me dijo. Siéntate a escribir, me haces el favor y de ahí no te paras, que no tienes más nada que hacer si no escribir. Entonces yo me senté a escribir un cuento. Me escribí un cuento de un pelado. Un cuento de un pelado y empecé a escribir el cuento del pelado y escriba el cuento y de repente yo vi que el cuento ya llevaba 6 páginas
y nada, que pasaba nada, 7, 10, 12, 14, 15, 20, y yo, uy, carajo. Entonces, cuando me di cuenta, creé el universo de San Bartolomeo de las Fumas, que es donde se desarrolla toda la historia, lo creé así. Realmente yo Camino a la América lo escribí en un mes. En un mes, menos de un mes, ya lo tenía todo listo. Realmente me demoro mucho más en el tema de maquetación, revisión, quitar aquí, poner allá. ¿Por qué Camino a la América? Resulta y pasa que yo tenía un compañero en el colegio que era uno de los que más bullying me hacía, Federico Bornacelli. Él tenía 20 años y estábamos en décimo. Imagínate tú, yo tenía 16 años y él tenía 20, y él tenía bigote, barba y toda vaina, y yo creo que hasta preñaba burra. Y entonces él todos los viernes en Fundación había un billar que se llamaba El América. Entonces él todos los viernes le decía a otro, Carlos Guerra, que también era otro burrón grandote así como él, le decía, hey, Carlos, mira que hoy es viernes cultural, vámonos para la América. O sea, a mí esa frase siempre se me ha quedado ahí. Y si tú leíste, te das cuenta que todo comienza con esa frase. Cuando Tapón le puya la costilla a Rafael Emilio y le dice, hey, pila, que hoy es viernes cultural, vámonos para la América. El América era un billar muy grande en mi pueblo. Era el primer billar que tenía aire acondicionado en los 90. Y esa vaina era rara, que todos los billares no tenían esa vaina. Entonces tenía servicio, tenía muchachas que llegaban ahí y atendían el servicio. O sea, era un billar muy de lujo. Entonces todo el mundo quería irse para allá. Entonces a mí se me ocurrió la idea. Yo dije, ¿qué frase pondré? Y me acordé de Federico Bornacelli y su famoso hoy es viernes cultural, vámonos para la América. Y así comienza la obra. ¿Por qué la América? Realmente estaba buscando nombres de burdeles y el América es un nombre ideal para un burdel. Es un nombre ideal. Porque en mi pueblo había muchos burdeles. Incluso había un burdel así como el América. Se llamaba el Toro Sentado. Quedaba a las afueras del pueblo. O sea, la descripción que yo te doy de la América es exactamente la misma que tenía el Toro Sentado. Incluso allá se iba el difunto párroco del pueblo, ¿cómo es que es? El cura Arévalo se iba a darle la bendición a las muchachas los viernes por la noche. Entonces el padre y allá mi papá, pues era el que me contaba esas historias, porque yo te estoy hablando que ese antro y ese burdel funcionó entre los años 60 y 70. Entonces tenía esa atmósfera de la época marimbera, tú sabes, tú que eres colombiana conoces que el apogeo de la marimba, o sea, la marimba es la marihuana, y todo el narcotráfico que comenzó, porque antes de la cocaína lo primero que comenzó fue el narcotráfico de la marihuana, comenzó en gran parte en el Caribe. Entonces, ese tema, toda esa vaina comenzó a funcionar, y muchas reuniones, incluso los dueños de eso, algunos eran mafiosos, los inversionistas y la vaina. Entonces, todo ese ambiente es algo que a mí me contó mi papá, cómo era ese antro. A mi papá me contaba que eso era así, que eso era asado, que ahí hacían esto, que... O sea, yo comencé a acordarme de todo eso se me vino a la mente y dije, ok, vamos a construir eso ahí. ¡Fum! Entonces ahí es cuando coge y se crea ese universo en torno a eso. Entonces, muchas cosas, por ejemplo, el tema de la violencia pasó en mi pueblo. Hay muchas cosas que pasaron. Sería darles spoiler a quienes están, y la idea es que la gente lea la obra. Pero, por ejemplo, el tema del profesor Silfredo Polo, que me imagino que fue una escena de las que te impactó, el profesor que falleció, Sí. eso pasó eso pasó realmente. Ese era un amigo de mi mamá, que falleció de esa manera, porque el profesor pertenecía a la antigua Unión Patriótica o la UP, y cuando hubo la desmovilización de la UP en Colombia, el mejor sistema que pudieron hacer para la desmovilización fue erradicación, y todo lo que era UP le dieron por MUT y por el Fórum. Entonces, así muchos profesores, muchas personas desaparecieron o se fueron por ese motivo, y porque en cierto modo tú sabes que todo lo que piensa diferente está catalogado mal. Si tú no tienes un pensamiento que va dentro de ciertos lineamientos, ya a ti te catalogan mal. Y si tú tienes algún pensamiento que rime con ismo o con ista,
Entonces pasan esas cosas. Tú sabes cómo es la historia y cómo fue la historia de nuestro país. Sí, claro. Bueno, cuéntanos una cosa, Nando, como te conocemos, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste al escribir este libro y qué aprendiste de esta experiencia? Porque a veces uno tiene, digamos, bloqueos o también se enfrenta a retos, ¿sí? Porque para eso tú dijiste, hay que recordar, hay que investigar, hay que leer, hay que, digamos, acomodar las ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos enfrentaste para que nuestro público conozca? Porque tú dijiste, el libro se tardó un mes. Es un tiempo bastante rápido en comparación de otros colegas o de otros libros que a veces uno se tarda hasta años, 2 años, 3 años. Entonces, me imagino que superaste y enfrentaste todos estos retos de la mejor manera, pero queremos conocer un poquito más ese proceso creativo. Bueno, las cosas son curiosas porque todo fue fluyendo. O sea, realmente retos como tal, te soy sincero que el reto más difícil que tuve fue el tema de la publicación, porque yo no sabía maquetear, yo no sabía hacer nada y entonces la primera vez que lo publiqué fue horrible. Las personas que conocieron la primera versión de Camino a la América es un libro horrible. No tiene no tiene numeración, no tiene nada, o sea, es un libro horrible. La historia es espectacular, pero el libro es horrible. Entonces, Ujú. uno de mis retos más grandes fue ese, aprender a maquetear. Ya hoy lo hago muy bien, ya hoy precisamente me dedico a eso y tú lo sabes, pero cuando comencé hace en el mes de julio, porque eso lo escribí el año pasado, en el mes de junio y julio, yo no sabía, no tenía ni idea. Y ese fue quizás el reto más grande, porque realmente crear el universo y la narrativa no fue difícil, porque cuando ya tú tienes los ingredientes en la nevera y sabes qué es lo que vas a cocinar, tú nada más necesitas sacarlo, prepararlos y picarlos. Ujú, así ¿Por es. qué? Porque cada experiencia que está ahí es una experiencia de mi vida o de alguien que yo conocí o de Ujú. vivencias que yo tuve. Porque, por ejemplo, la casa de Rafael Emiro es el patio de la casa de mi abuela. Me dirá, Rafael Emiro, resulta y pasa que yo estaba diciéndole a Mauren, a mi esposa, le decía, no joder, necesito el nombre para el protagonista. Y ella me dijo, ay, no, inventate el que sea. Y de repente en la televisión estaban hablando, estaba sonando el noticiero y estaban hablando del programita ese y que la casa de los famosos. Esa vaina no me gusta, pero estaban hablando ahí. Entonces en esos días estaban hablando de un tal Emiro Navarro, que era uno de los participantes. Yo no sé quién es ese fantasmucho, porque no sé quién es, pero estaban hablando de él. Sí, que Miro. Yo, Emiro, yo dije, Emiro, dije Rafael Emiro. Uy, suena así como a nombre de pueblo. Rafael Emiro, ese va, ¡pum! Sí. Y le digo yo, no jodas, le digo yo, Mauro, Ajá, ven acá, no jodas, nombre para una prostituta y me grita ahí que, Dalila. Y yo, esa güey. ajá. Entonces, pero ella me grita Dalila. Y a medida entonces que yo comienzo a desarrollar la obra, te darás cuenta que Dalila histórica y bíblicamente fue la mujer que llevó a la caída de un gran hombre. Sansón. Ella hizo que el gran Sansón cayera, obvio. Sí. Y tú escuchas a Dalila y tú automáticamente lo asocias a que es una mujer mala. O sea, uno lastimosamente es así. No, espero que ninguna Dalila esté escuchando y si lo está escuchando no se vaya a ofender. No lo tome personal. Pero es como que, sí, pero es como que le ponen Caín. Joda, tú le pones Caín a un pelado y ya tú sabes que ese Caín es malo. Por eso le pusieron Caín. En cambio, al pelado le ponen Abel y tú dices, ay, ese Abel es buena gente, ese es buenecito, pero se llama Caín y ya uno sabe que es malo. Entonces, automáticamente tú escuchas a Dalila y lo asocias a una mujer así, a una mujer con sus ideales. Y la construcción de los personajes no fue tan difícil, porque en mi vida yo también conocí a personajes como Dalila. En algún momento yo también fui Rafael Emiro. En algún momento yo tuve la decisión de tomar malas decisiones. Y es cuando existe el libre albedrío. Dicen que el libre albedrío es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de tomar entre el bien y el mal. Pero eso es falso, el libre albedrío no existe, eso es una mentira y una hipocresía, porque es que si tú tuvieses la capacidad de saber
que tal decisión que tomes te va a llevar a tal parte, pues no la tomabas. Entonces ahí es donde dice uno, entonces el libre albedrío, ¿qué? ¿Realmente las decisiones son buenas o son malas o son ambiguas? Yo en algún momento tuve la oportunidad de tomar decisiones que gracias a Dios no las tomé y me pudieron haber llevado por un camino como el de Rafael Emiro, porque Rafael Emiro simplemente se equivocó. Él fue una conjunción de malas decisiones tras malas decisiones. La vida le dio una oportunidad linda, porque tú sabes que le dio una oportunidad hermosa en la que él pudo ser libre y ser feliz, pero la vida le dijo no. ¿Y sabes por qué? Porque en esta vida, en este universo, hay gente que está condenada a no ser feliz. Hay gente que está condenada a no ser feliz. Lastimosamente, suena historias en la vida real de personas que nunca han sido felices y que la vida les ha dado garrote toda la vida. Tuvieron una esposa, le pegó los cachos. Se consiguió después una novia, le pegó otra cachera. Y así sucesivamente, porque lastimosamente hay gente que no tiene suerte. O no sé, Es o cierto. se equivocan, ¿sí? Y son buenas personas, pero les suceden cosas malas, ¿ya? Y es como el libro del escritor este colombiano que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ujú, Y es exacto. así, es literal. Entonces yo me puse a sacar cuentas y dije, no, pero esto por aquí, por este lado, y esto por aquí se puede hacer esto. Y comencé a acordarme. Y como está ambientada en los 90 en esos tiempos, para mí los 90 fueron muy fundamentales porque pues fue la década en la que yo me desarrollé. Yo nací en el año 82, pero ya yo tengo recuerdos desde el año 89 para adelante. Sí, los 90 fueron una década impresionante a nivel mundial. Venía el Y2K, venía el momento en el que se acababa el mundo, que en los 2000, que en el año 96 venía el anticristo, toda esa vaina, Nirvana, Rage Against the Machine, The Offspring, el rock, el vallenato, Carlos Vives y la provincia. Entonces, si tú te das cuenta, mi obra es muy musical, Mm, aparte de eso, y tiene mucha influencia pop. Porque yo, a pesar de que soy pueblerino, mi hermana vivía en Barranquilla y ella me traía cassettes grabados de las emisoras de allá. Entonces yo desde muchacho aprendí a conocer el buen rock. Nirvana, Rage Against the Machine, The Offspring, Linkin Park. Bueno, Linkin Park ya es de los 2000, que Michael Jackson, que toda esa vaina. Entonces tú te diste cuenta que mi obra tiene mucha música. Porque sí. a mí me gusta. Particularmente yo pienso que la música es el combustible del alma. Nosotros no seríamos nada sin música. La música es lo más importante que existe y la música es algo que es natural, que existe desde que existe la humanidad. Porque si tú te Exactamente. das cuenta, los pájaros son musicales. ¿Y cómo conquista el pájaro a la pájara? Cantándole. ¿Cómo le da gracias a Dios los pajaritos por cada día recibido? Los pajaritos en la mañana cantan para darle gracias a Dios por un nuevo día de vida. Y así sucesivamente, y así es la vida es musical, y tú te das cuenta que hasta el final de la obra hay una canción muy popular, pero muy real, Y otra la cosa de que las nos hermanitas llama la Calle. atención, sí, otra cosa que te iba a decir que nos llama la atención y que va a encontrar el lector es un glosario de palabras o términos caribeños muy costeños que con el fin de darle más claridad, Nando nos los escribe al final del libro con su significado. Les voy a dar al público algunos términos como embolados, guacharaca, eh, palpapayo, cachiaquitas, bolidecoroso. Tenemos aquí otro panocha. Ahorita el que tú nos quieras como decir o dar el significado, roncha, porque muchas veces un español Bueno, otra persona no va a entender estos términos. Entonces, estuvo muy bien que tú aclararas las definiciones, porque si yo me voy, por ejemplo, para Canadá, para Australia, otra persona no va a entender porque no es colombiano. Entonces, no está muy familiarizado con este tipo de jerga, porque estos son jergas de cada, digamos, región, ya que pues Colombia es muy rica y tiene varias regiones naturales. Entonces, a ver, hay muchos. Y eso es lo que llama mucho la atención porque ahí va a encontrar el lector, por ejemplo, un argentino, no va a saber qué es refajo,
o qué es culebrero, o qué es traqueto. Entonces, a ver, dinos cómo se te ocurrió toda esta idea y algún significado de alguna palabra rara, rara que utilicen ustedes. Bueno, realmente mira, yo escribí Camino a la América en jerga caribe, porque si tú te das cuenta, y tú y yo ya hemos hablado anteriormente, Camino a la América es como si yo te lo estuviera contando. No es como si estuvieras leyendo un texto académico convencional. ¿Por qué? Porque yo de cierta u otra manera soy rebelde hasta en la escritura. Entonces yo no quiero que mi obra sea igual a la de todo el mundo. Mi idioma no es académico. Entonces yo escribí Camino a la América y la primera reseña que le hicieron, cuando le hicieron la primera reseña, la hizo una chica, Vanir Hay, de Argentina, y ella me dijo, me encantó tu obra, pero fue muy difícil leerla. Me tocó buscar en Google todo el significado de todas las palabras porque fue muy difícil. Y yo dije, listo, ahí está el detalle. Le dije, ¿algo más? Me dijo, no, la historia es muy fuerte, pero bacana, que me gustó, ¿qué tal? Yo le dije, pero solamente, no, eso. Yo le dije, listo, no te preocupes que para la próxima te tengo la solución. Me acordé que cuando era pelado, yo con mis compañeros, con mis amigos, teníamos un diccionario de costeñol. Ese diccionario de costeñol era un papel donde escribíamos, decíamos tal palabra significa tal cosa, tal palabra significa tal cosa. Entonces yo me acordé de eso y me senté y comencé a sacar todos los términos uno por uno y le iba poniendo ahí. Por ejemplo, hay una palabra que dice desbarajuste, que es que está todo desbarajustado. Desbarajustado es algo que está desajustado. Ujú. Cachaca, cachaquita. Para quienes no saben, aquí en Colombia existe en la gente de la región de Bogotá, anterior personaje bogotano, que tenía una vestimenta y una indumentaria particular que lo caracterizaba como cachaco, y ese es un término que se ha acuñado desde la época de la colonia. Pero resulta que en la costa Caribe, a todo el que pertenece al interior, sea santandereano, sea bogotano, sea a diferencia de los paisas y de los caleños, pero el resto todos les dicen cachaco. Los cachacos, las cachacas, todo el que habla diferente a uno le dicen cachaco. Entonces, por Exacto. eso es que ahí dicen las cachaquitas, porque son cachacas chiquitas, ya, son hijas de cachaco. La guacharaca es un instrumento musical. El boli decoroso, la gente no sabe qué es un boli. Entonces yo les explico ahí, una panocha es un pan que está relleno de azúcar con anís y con dulce y con queso y se hace en diferentes regiones. Entonces yo dije, no, la mejor manera es ponerle un glosario para que la gente sepa, los traquetos es una manera coloquial de llamarle a los mafiosos de baja monta, de bajo rango, porque es que el traqueto es el que traquetea ya. Y el traqueteo, por ejemplo, la barra es una forma muy coloquial en la cual le llaman a los pesos aquí a Colombia. O como decía David Sánchez Julián, la barra es la moneda de la República Independiente de la Bacanería. Entonces, a mí me gusta, incluso yo todavía uso ese término y a mí me dicen, hey, ¿cuánto vale eso? No, vale 1000 barras ya. No, dos Ok, mil barras. exacto. Entonces, Bueno, Nando, pues es que ya no spoiler más porque necesitamos que compren tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde está tu bueno, obra? el libro lo pueden conseguir, mi obra la pueden conseguir en Amazon, está disponible en Amazon como Camino a la América. Aquí en Colombia la tengo disponible yo estoy en Bogotá, la tiene disponible mi representante, mi querido amigo Camilo Silva, él la tiene. Se pueden contactar conmigo a través de mis redes, Hernando Barros Escritor. Yo se las hago llegar a cualquier parte de Colombia. También está en Amazon y también estará en el stand de la Feria del Libro en Madrid, disponible para que esté viendo esta vaina en España y la quiera conocer, se acerque por allá y la compre, de bacán, Así de es. chévere. Aquí tengo Librería Códice y Escritores Sin Fronteras. Ahí la van a encontrar. En Librería Códice, Librería en Códice. Librería Códice la encuentran. No sé cuántos euros es allá, no sé cuántas barras, pero allá va a estar, créalo. Bueno, Nando, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, danos un mensaje a todos los que nos están viendo o nos van a ver acerca de, no sé, de escribir, de la literatura
un mensaje mundial para que todos pues lleguen a, digamos, a soñar con escribir un libro en algún momento, ¿no? Bueno, dicen que en esta vida uno no... Aus, ¿me escuchas? Sí. Sí, Dicen que en esta vida tú no has vivido si no siembras un árbol, escribes un libro y creo que hay otra cosa más, creo tienes que es un tener un hijo, hijo. tener un hijo, Tienes un exacto. hijo. Ajá. Bueno, listo. Si Son por tres tener un hijo, yo digo, realizaciones. bueno, si es por escribir si es por tener un hijo, yo tengo cuatro. Si es por sembrar árboles, yo he sembrado todos los que tú quieras. Y por libros, pues ya llevo más de cuatro. Entonces, realmente muchas personas sueñan con escribir un libro, pero no se atreven, porque creen que escribir un libro es una ciencia antigua y no, 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 no. Gracias a Dios que estamos en una época donde la tecnología nos permite tener acceso a muchos recursos que nos permiten que eso sea mucho más fácil. Porque si de repente tú tienes mala ortografía, dale gracias a Dios que Word tiene autocorrector. Si tú no sabes el significado de una palabra, dale gracias a Dios que existe Google. Entonces, la invitación es que no le tengan miedo a escribir, porque hay tantas historias en este mundo que se quedan en la memoria y se pierden y que Ujú, uno no las conoce. Porque, por ejemplo, mira, la historia de Camino a la América es una historia, una cara del Caribe que tú no conocías y que muchas personas no conocen, porque el Caribe la gente cree que es una postal bonita de la playa y la palenquera vendiendo cocadas y frutas y el negrito chévere que te vende el coco, la bebida esa, el cóctel. Y no, el Caribe es mucho más que eso. Más allá de las playas, hay más cosas. El Caribe es tan amplio y tan grande, a pesar de que el Caribe es uno solo, porque el Caribe es uno solo, desde allá, desde el Golfo de Urabá hasta Cuba. Un ujú. saludo en Cuba a mi gente que me escucha, a la resistencia. Seguimos aquí, seguimos resistiendo. Sí, porque mi gente en Cuba me va a ver, mi gente en Cuba me va a ver y son escritores poderosos que hay allá. Entonces, el mensaje es ese, que las historias no se pierdan, Que que la trasciendan literatura fronteras, es así muy como nuestro importante en un nombre. tiempo. Claro, exacto, que trasciendan fronteras, porque es que estamos en un tiempo donde las cosas son muy rápidas y la gente le gusta todo inmediato y le gusta el contenido vacío. Y hay que aprovechar las redes para distribuir literatura. Las redes sociales no solamente es para bailar o para mostrar pendejadas o para mostrar el trago que te estás tomando, porque tu coeficiente intelectual no se muestra por el número de botellas de whisky que muestras en tu foto o por el iPhone o la vaina. No, el coeficiente intelectual se demuestra cuando tú le muestras al mundo que tienes historias para contar y que son historias que pueden contar y que el mundo puede contar con esas historias como una base de datos o base de consulta para cualquier cosa, porque hay historias, créeme, que hay historias impresionantes. Y la historia de Rafael Emiro es una historia de vida que le dice a los jóvenes qué es lo que no hay que hacer, porque es la moraleja de esa historia, qué es lo que no se debe hacer. Ujú. Así que el Interesante. mensaje a la gente es que no le tengan miedo a escribir, que se sienten, que no saben por dónde empezar. Sí, siempre, siempre, y casi siempre es por había una vez. Exactamente. Bueno, Hernando, se nos ha terminado el Exactamente. tiempo, pero encantada de escucharte con esta prosa narrativa tan rica, tan original, tan auténtica, con esa esencia tuya que te caracteriza. Y me gusta porque eres un escritor no convencional, o sea, tú escribes desde la experiencia, pero también desde lo natural y fresco, ¿sí? Y me parece pues que vas a llegar muy lejos, vas a tener mucho éxito y vas a escribir muchos libros más. Ya nos dijiste dónde te Muchas gracias. encontramos, ya nos dijiste dónde compras tu libro y ya nos diste un mensaje y especialmente a los jóvenes. Quédense en esta transmisión, no se vayan, que el día de hoy tenemos muchas más entrevistas y estaremos todo el día transmitiendo para que no se pierden de una y también las puedan repetir. Bueno, Nando, te mando muchas saludos a ti y a tu esposa y hasta otra próxima oportunidad porque vamos a estar haciendo más ferias y vamos a estar compartiendo muchas más, digamos, escrituras, literaturas
y muchos más proyectos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo y ya saben, compren mi libro que está buenísimo, está bacano. Está muy bueno, exactamente. Bueno, entonces para todos les deseamos unas buenas noches o unos buenos días, buenas tardes, depende de donde nos vayan a ver, depende del lugar donde se encuentren. Escritores Sin Fronteras en la Feria Virtual Internacional y también presencial de autores en Madrid, España, 2026. Hasta la próxima y muchas gracias. En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando.